congresista Fabián Solano, representante de la provincia de Bolívar por el Partido Socialista Frente Amplio. Al Ecuador y a la Asamblea Nacional de que cumplan los lineamientos de la Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información, respeten la libertad de expresión y deroguen la Ley Orgánica de Comunicación, y de ese modo en el país se encuadre a los tratados internacionales en esa materia, de exigir al gobierno ecuatoriano que se inhiba de utilizar su poder para manipular las decisiones de otros poderes del Estado, advertir al Parlamento latinoamericano y al Parlamento andino sobre las consecuencias que traería convertir a la comunicación en un servicio público en los países de la región y adjuntar los comentarios que al respecto hicieron los relatores de la libertad de expresión de la CID y la ONU, entre otras. Tenemos que decir con absoluta claridad: la desinformación y manipulación se entretejen desde los tiempos del colonialismo. El uso de la información como un arma de dominio de guerras se planteó desde la creación de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, en 1947. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, nace de esas necesidades del manejo y control de la información como factor básico de control de los pueblos en el mundo. Es uno de los más avanzados elementos de la contrainsurgencia trazada en las oficinas de inteligencia del Imperio norteamericano como un modelo de guerra psicológica. Nacida como una organización panamericana en 1943 en La Habana, Cuba, después de su virtual aprobación en México en 1942, fue pirateada por la CIA en una reunión en Nueva York en 1950, donde se la convirtió en un cartel de los dueños de las empresas periodísticas. De esta manera, los poderosos propietarios dirigidos por el imperio cambiaron los estatutos y a partir de ese momento la CIP tomaría otro camino. En ese congreso neoyorquino, los magnates de la prensa del continente se convirtieron en los secuestradores de la libertad de prensa. Con el paso del tiempo, la CIP, convertida en una asociación de poderosos dueños de medios, intervino en la UNESCO para defender el control de la información por parte de la empresa privada y participó en todas las acciones e intervenciones decididas por el imperio norteamericano en distintos países. Mucho se ha escrito sobre el papel de la CIP en todos los golpes de Estado, invasiones y acciones ilegales de guerra, lo que le convierte en cómplice de los crímenes cometidos a lo largo del siglo pasado y lo que va de este en el mundo. La historia de la CIP es la historia de los golpes de Estado contra los gobiernos constitucionales en los que estuvo involucrada. Se la presenta como la junta calificadora de la libertad de expresión en el continente, cuando su papel real era destruir todo intento de rebelión contra los intereses coloniales y neocoloniales del imperio norteamericano. En todos los documentos desclasificados por la Central de Inteligencia Americana sobre las dictaduras de América Latina, surge la complicidad y el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, a los dictadores y los ataques y maniobras contra los gobiernos populares y democráticos. La CIP es también responsable de todo lo actuado contra Cuba y las miles de víctimas que el terrorismo estadounidense, utilizando a los mercenarios cubano-americanos de Miami, produjo en ese país. Es parte actuante en el bloqueo de casi medio siglo, que es un acto de guerra de Estados Unidos contra Cuba. Otro caso contra la CIP es su actuación en Chile, cuando en 1973 tomó un papel activo en la oposición al primer gobierno socialista de Latinoamérica del compañero Salvador Allende, con el propietario del diario El Mercurio a la cabeza. Los grandes propietarios de los medios de comunicación, abiertamente servidores del poder mundial, no han mostrado jamás ni pudor ni arrepentimiento por su complicidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en las pasadas dictaduras. Existe una mal llamada Sociedad Interamericana de Prensa, y decimos mal llamada porque su nombre real debería ser Sociedad Interamericana de Propietarios de Medios de Prensa, que pretenden liderar a los trabajadores de comunicación cuando son solo defensores de sus intereses como propietarios
de que obedecen a una línea de las grandes empresas transnacionales de las cuales ellos forman parte. Tenemos, compañeras y compañeros, que ser firmes y claros y decirles que en el Ecuador existe libertad de prensa, existe independencia entre las funciones del Estado. No debemos tenerle miedo a la extorsión, ni nos van a correr con ninguna pluma los integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa y sus lacayos nacionales que han elaborado tan singulares exigencias a la Asamblea y al Gobierno de la Revolución Ciudadana. Compañeros y compañeras, es el momento que realmente con una actitud firme y decidida les paremos del carro a los dueños de los medios de comunicación y decirles que este país y esta Asamblea ha hecho leyes enmarcadas en la Constitución y en beneficio de todos los hermanos y hermanas del Ecuador. Muchas gracias, compañera presidenta.